Muy buenas a todos. Vamos a continuar y terminar con nuestra materia de cartas pastorales. Vamos a estudiar el día de hoy Tito capítulo 3. Ok, el último capítulo del libro de Tito, la carta escrita a Tito por parte del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo termina esta sección, cómo termina este libro y qué es lo que se nos enseña a través de esta conclusión de esta carta. Bueno, aprovechando como siempre hemos hecho, a todos que tengan su Biblia ahí presente o un cuaderno para ir anotando ciertos puntos, dudas o sugerencias para que podamos aclarar, ya sea por los comentarios o por el grupo de WhatsApp de la materia. Vamos a comenzar entonces leyendo, ¿no?, la primera porción, la primera parte que, bueno, se decidió titular Justificados para buenas obras. Dice así, Tito 3, del 1 hasta el versículo 11. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok, entonces vamos a empezar analizando las palabras claves que nos van a ayudar a entender la idea de fondo que existe detrás de este capítulo. Lo primero que tenemos es recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿A quién tiene que recordarle? Bueno, se le tiene que recordar al listado de grupos de hermanos que se mencionó en el capítulo anterior, los cuales, si recordamos bien, eran ancianos, ancianas, jóvenes y siervos. ¿Ok? Entonces, que ellos eran, por decirlo de alguna manera, el conjunto de personas que conformaban la iglesia local que residía en Creta, ¿ya? A todos estos hermanos, recuérdales, ¿qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. No, porque recordemos que como el cristianismo, por decir de alguna manera, que ser cristiano y todo esto, era algo relativamente nuevo, ¿no? Y por lo tanto, para que no haya algún tipo de insurrección hacia el gobierno, o que digan, bueno, ya no soy, yo no pertenezco al mundo, yo soy de Cristo, pertenezco al reino celestial, es muy probable que eso está o por iniciar o ya hubiera indicios de eso. Por eso es que se le dice que recuerden sujetarse a las autoridades y a los gobernantes, ¿no? Que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra en relación a la ley, a los gobernantes. Es interesante esto, pues, porque por el hecho, como también se nos viene mencionando desde el capítulo anterior, que nosotros vivimos en una sociedad, ¿ok? Eso es algo ineludible, que vivimos dentro de una sociedad y por lo tanto tenemos que regirnos según las leyes, pues, de la sociedad en la que estamos regidos o que vivimos, ¿no? Por lo tanto, es importante que dentro de la medida de lo posible y dentro de los parámetros bíblicos, tenemos que obedecer las leyes, ¿no? No tenemos que olvidar eso, que ellos son las autoridades y que tenemos que estar dispuestos, pues, a realizar toda buena obra en pos también de esas autoridades. También dice ahí que a nadie difame, ¿no? Y ahí habla ya del comportamiento ya social,
en conjunto como iglesia, que no difamen, o sea, que no anden echando mentiras, hablando de más o de menos sobre las personas, que no sean pendencieros, o sea, que no sean buscapleitos, ¿ok? Que no sean buscapleitos, sino pacíficos, ¿no? Por eso dice, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿no? Entonces, tratar de la medida de lo posible que si siempre dependiera del cristiano, el cristiano siempre debe llevarse bien pues con la sociedad que le rodea primeramente y principalmente pues con los gobernadores, y yo añadiría acá siempre y cuando el gobernador de turno pues se rija bajo los principios bíblicos. Por tal motivo, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, para poner a prueba en el día martes de la última semana, antes de su crucifixión, él dice, ¿no? Le preguntan, ¿es lícito dar impuestos, no dar? Y el Señor pide una moneda, un denario, que le dice, ¿quién es este sello y firma? Bueno, pues del César, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dando a entender que se le debe dar el respeto que corresponde a la autoridad terrenal y como tal también el respeto que se le corresponde a Dios, siempre y cuando, ¿no? El César nunca prohibió, por ejemplo, que dejen de reunirse al templo, nunca prohibió que dejen de dar sus diezmos, sus ofrendas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es interesante esa cuestión de la obediencia civil. También dice ahí, ¿no? Es interesante por qué hay que hacer esto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos y todo. Empieza a hablar de ciertas cualidades de las personas que son, podríamos decir, de alguna manera despectivas. ¿Por qué Pablo le está recomendando esto a Timoteo? Porque es muy probable que los hermanos en Creta, y esta es la idea que al parecer sí está ocurriendo y creo que sí estoy de acuerdo con esto, es que ellos decían, ¿cómo vamos a seguir las órdenes de un gobernador incrédulo? ¿No? De un gobernador que no sé, que este gobernador es un insensato, es un rebelde, es un extraviado, está esclavo de sus propios deseos, de sus concupiscencias, ¿no? Y es interesante que si como nosotros somos mejores. No, sí, no, no es que el cristiano sea mejor, el cristiano es diferente, es algo diferente, ¿no? Y no debemos olvidar pues de dónde hemos venido, ¿no? Que de ese estado es el que hemos salido nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues con toda misericordia tenemos que acercarnos, obedecerlos y también hacerle llegar con la palabra de Dios a estas personas. No nos olvidemos, no se olviden de eso, éramos nosotros parte de ese grupo. También dice, ¿no? Ahora, nosotros éramos de ese grupo, y aquí se nos habla un poco de doctrina de la salvación. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, hemos cambiado desde ese punto. Ya no somos iguales que ellos, ¿ok? Tenemos que ser diferentes. Y eso es desde que se manifestó el amor de Dios o la bondad de Dios. Y la manera en la que se manifestó la bondad de Dios fue a través del Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice el versículo 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El primer punto que me gustaría, si bien aclarar, pero también puntuar, es el hecho de que lo primero que nos habla es que no son por obras de justicia, ¿ok? Que la forma de alcanzar la salvación no es a través de obras de justicia. Esta es una frase utilizada comúnmente más por los judíos, que las obras de justicia son las obras justas que uno realiza a la luz de la ley. ¿Ok? Que la salvación no se puede alcanzar por ninguna obra, por ningún rito, por ninguna religión, ni nada de eso, sino dice ahí que fue a través del Espíritu Santo, ¿no? De lo que es la misericordia. De la misericordia es por el lavamiento, de la regeneración y por la renovación. Lavamiento, regeneración, renovación, ¿no? La misericordia de Dios o la misericordia del Espíritu Santo, dices por el lavamiento. ¿A qué se refiere esto? Para poder entender este concepto tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, a los ritos sacerdotales antes de poder llevar a cabo su ministerio. No, antes de que el sacerdote pueda llevar a cabo su ministerio, este necesariamente tenía que lavarse en el lavacro, ¿no? Que era una fuente de agua en el cual ellos vertían el agua, se lavaban y estaban listos y dispuestos y limpios para poder realizar su ministerio.
Si bien hemos tenido una vida, tal vez una vida pasada complicada, es lo que Pablo está tratando de decir, para empezar, hemos sido lavados por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿No? Lavados, que el agua es una representación, por ejemplo, de la palabra de Dios. ¿Cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas? Fue a través de la palabra de Dios, a través del agua. Y con eso hemos sido limpios, hemos sido lavados, hemos sido listos y aptos pues para llevar una vida cristiana. Y no solamente habla de lavamiento, sino que también habla de ese lavamiento nos hace una regeneración, ¿ok? Que en el momento en el que hemos sido lavados o que hemos sido salvos, hemos sido regenerados, ¿ya? Que hemos vuelto, que hemos vuelto a estar en un estado de comunión con Dios, ¿no? Ese estado que el ser humano estuvo en el inicio con Adán y Eva, pues al momento de ser regenerados pasamos de un estado a otro estado, ¿ya? Y también aquí habla no solamente de regeneración, sino la renovación en el Espíritu Santo, que no somos los mismos, no es que seamos mejores, sino que somos diferentes ahora. Somos mejores, pero para con el Señor, ¿no? Debe existir una renovación, ¿no? Una renovación. También dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto es a través del Señor Jesucristo, todo lo que es el lavamiento, todo lo que es la regeneración, todo lo que es la renovación, viene a través del Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y aquí está la clave, versículo central del capítulo que dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no? Justificados, esta palabra, justificados por su gracia. La palabra justificación tiene varias acepciones, ¿no? Pero la acepción que se hace referencia aquí de esta palabra es el hecho de que ahora podemos ser herederos a pesar de la vida o la condición anterior que hemos tenido, anterior a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque esa salvación, esa gracia o esa misericordia es quien nos justifica delante de Dios. ¿Ok? No quiere decir que todo lo que pasó ya no tiene ninguna consecuencia. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Dios es justo, entonces necesita aplicar esa justicia. Y en el momento en el que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa justicia de Dios ya es aplicada en Cristo, que era la muerte de la cruz del Calvario. Por lo tanto, somos justificados por Cristo, entonces que podemos ser considerados cristianos, herederos o hijos de Dios, como mejor querramos tomarlo en este punto. Gracias a ese amor somos justificados. Toda nuestra vida pasada ya no será tomada en cuenta, sino que se justifica el hecho de que seamos herederos de Dios o de herederos del cielo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Se justifica por la muerte del Señor Jesucristo. Entonces ahora estamos predispuestos para mejores cosas, ¿ya? Ya toda aquella vida pasada que hemos tenido es justificado pues por el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir una mejor vida hoy. Por eso es que dice, ¿no? Palabra fiel es esta. Una vez teniendo en cuenta, teniendo en mente que sí, pertenecíamos a este grupo de personas que tal vez estamos despreciando como políticos y gobernantes y que decimos que no sirven para nada por el estilo de vida que llevan, recordemos que nosotros estábamos en un estilo de vida similar, similar, igual o peor, ¿no? Pero en el momento en el que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hemos pasado a otro estado y ahora estamos en un proceso de regeneración y por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, palabra fiel es esta, dice. Teniendo todo en mente esto, palabra fiel es que lo que le voy a decir es algo que sí o sí es real, es fiel. Dice lo siguiente. En estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que crean en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¿No? ¿Qué son esas cosas? Pues todo lo que se nos está hablando desde el capítulo 2: hacer buenas obras, vivir y vivir una buena vida cristiana, llevar un buen testimonio, tener su ministerio, manifestar sus dones. Todo eso está dentro de lo que es la recomendación que se le hace al cristiano, que ya está consciente de la posición en la que estuvo y la posición en la que está, ¿no? No es que ahora, no, sí, el Señor limpió todos nuestros pecados. Es cierto,
Es cierto, el Señor limpió todos nuestros pecados a través del lavamiento que hace el Espíritu Santo, pero las consecuencias de esos pecados sí o sí se tienen que pagar. En el caso del cristiano, pues ya se pagó en la cruz del Calvario. Si bien la salvación, por decir de alguna manera, es gratis, no existe nada gratis en esta vida. ¿Ok? Las consecuencias de nuestros pecados la tuvo que llevar a alguien más. El hecho de que no la hayamos llevado nosotros no significa que eso es gratis, ¿no? Entonces, por tal motivo, tenemos que entender esa posición que tenemos delante de Dios y, bueno, ver qué estamos haciendo con aquella nueva oportunidad que tenemos hoy. Somos diferentes a lo que éramos antes, gracias a ese sacrificio, y somos justificados de esa vida que llevamos antes, gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Por eso es que dice acá que hay que enseñar todas estas cosas, procurar hacerlo, pues para que nos ocupemos de hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, a las personas que nos rodean. Es muy bueno que llevemos un buen testimonio. ¿Ok? Por eso es que dice acá en el versículo ahora, evita, tienes que evitar, ¿sí? Las cuestiones necias, evita las genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Trata de evitar todo aquello que no sea de provecho, pues, para la vida cristiana, ¿no? Trata de evitarlo. No dice hay que correr o no, no. Evita, evita. Pero pastor, si viene alguien de la iglesia y quiere enseñar y viene a predicar o enseñar cosas que nada que ver con la doctrina verdadera, ¿qué hacemos? ¿Lo evitamos? No, no. Ahí sí o sí hay que confrontar, como también se nos ha hablado desde primera de Timoteo, que en el momento que haya personas así, también nosotros tenemos que estar preparados pues para confrontar a esas personas, para evitar que eso pues siga corrompiendo a la iglesia, pero en la medida de lo posible evitar que eso entre a nuestras vidas. ¿Ok? Si vemos que está mal, no, ¿para qué vamos a hacer que entre? Entonces, y por eso es que dice, da una recomendación interesante acerca de ciertos hombres que causan divisiones, ¿no? Por eso, si hay personas que causan divisiones, y esas divisiones, como hemos visto desde segunda de Timoteo, vienen a raíz de falsas doctrinas y enseñanzas, dice que primero hay que pues llamarle la atención, no amonestarlo, ¿no? Si después de una, dos o tres veces que se le ha amonestado y no hace caso, pues hay que echarlo, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Sí? Sé que es duro, yo realmente no me gustaría tal vez pasar por una situación así de echar a alguien, por algo así, ¿no? Pero esa es la recomendación. Si no se arrepiente y está causando divisiones, es mejor echarlo, que se salga, que se vaya. ¿No? Porque dice, sabiendo de que tal se ha pervertido y peca y se ha condenado por su propio juicio, o sea, que esa persona está condenada, pues por su propio juicio, por sus propios actos, porque en un juzgado, en un juicio, se analizan y se pone en vela de investigación los actos de la persona para ser enjuiciada. De la misma manera, una persona la cual tiene conciencia y conocimiento, por decirlo de alguna manera, del Evangelio, y que aún así provoque la división de una iglesia o de la iglesia por las falsas doctrinas que él está enseñando, pues él está consciente de que eso está mal. Pues si no, no estuviera pasando lo que está pasando. Ahí es preferible votarlo, es preferible sacarlo. Entonces, en conclusión, con esta primera parte, tenemos que entender que se le debe de ver un respeto a las autoridades. ¿Ok? También tenemos que entender de dónde es que el Señor nos ha sacado, qué éramos antes de ser cristianos, qué es lo que ocurrió para que seamos salvos y qué es lo que significa ser justificado. ¿Y qué pasa? Y esa justificación nos ayuda pues para que nosotros podamos manifestar una nueva vida con obras. Pero ¿qué pasa? Que si no queremos hacer buenas obras y en cambio se está destruyendo la iglesia, pues se le tiene que llamar la atención a tal persona y si no se arrepiente, pues es mejor despacharlo de la iglesia, no echarlo de la iglesia. Es un poco duro, pero es lo más puntual que el apóstol Pablo le escribe aquí a Tito. Y por último, las instrucciones finales y personales, ¿no? Dice aquí, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópoli, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con vosotros. Amén. Estas recomendaciones finales son muy, muy bonitas, ¿no? Lo primero que se le dice acá
cuando envía a ti, ya sea Artemas o a Tíquico, y Tíquico ya se nos ha mencionado en cartas anteriores, de Artemas esta es la primera vez que lo escuchamos. Bueno, cuando los envíe a ti, cuando vayan a reemplazarte, ¿ok? La idea es que cuando yo quiero que vayan a reemplazarte, tú ven lo más rápido que puedas a Nicópolis, ¿no? A la polis de Nico, a la ciudad de Nico, porque allí he determinado pasar el invierno. Ven, ¿no? Tómate un tiempo para venir a verme, para estar en comunión, para aprender, ¿no? Te estoy enviando un reemplazo, esa es la idea de este texto, te estoy enviando un reemplazo, ya sea si es a Artemis o a Tíquico, cualquiera de los dos, ni bien llegan allá a Creta, tú vente para Nicópolis, ¿ok? Quiero verte antes de invierno, quiero pasar un tiempo contigo. Es muy probable que para enseñarle, para adoctrinarle, para hacer que crezca más en el conocimiento. Y esto es algo importante que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces como siervos del Señor cometemos, por decirlo de alguna manera, esta falta de que saliendo del seminario pues dejamos de prepararnos, dejamos de aprender. No, pues ya sé todo lo que tenía que saber, me enseñé en el seminario y no es así. Hay que seguir preparándose, hay que seguir leyendo libros, si tenemos la oportunidad de ir a talleres, hay que ir a talleres, hay que ir a conferencias, si hay módulos en el seminario, hay que tomarlos, o en otro seminario, hay que tomarlos. La cuestión es que hay que seguir creciendo y Pablo impulsa a Tito que lo haga, ¿no? Y el hecho de que no tienes tiempo no es excusa. Pablo le dice, te estoy enviando un reemplazo para que tú vengas. Hay que buscar la forma de prepararse, no hay que poner excusa. Cuando el siervo de Dios deja de crecer en la fe, automáticamente el siervo de Dios deja de servir, ¿ok? De servir. Cuando un árbol deja de crecer, deja de dar frutos, deja de recibir agua, sol, se muere, deja de ser útil. De la misma manera, cuando un siervo de Dios deja de crecer, de fortalecerse pues, en la doctrina, pues automáticamente deja de llevar fruto. Esa es la primera recomendación. La segunda, y es interesante esto, a Cenas, intérprete de la ley. No sabemos quién es Cenas aparte de esta mención. Y a Apolos, ¿no? Se cree que Apolos es este mismo, el cual se menciona ahí en Primera de Corintios y también que se menciona en el libro de Hechos, que parece ser que Cenas era un intérprete de la ley. Parece ser que Cenas era una persona, un judío, el cual se dedicaba a ser un intérprete, ¿no? Que es un trabajo un poco diferente a los escribas, un estudioso de la ley, y Apolos también era un conocedor del Antiguo Testamento, que recordemos que en el libro de Hechos se menciona que él solamente conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Y a estos dos personajes que si parece ser que si se lo menciona a Cena junto a Apolo, es muy probable que eran dos cristianos los cuales tenían el fervor de la enseñanza, de hacer ministerio, de trabajar. A estas dos personas con este fervor, este ánimo, encamínales con solicitud de modo que nada les falte, ¿no? A estos dos hermanos que tienen ese deseo de hacer, de enseñar, de aprender de todo, encamínales bien y que nada les falte para que puedan realizar el buen ministerio. ¿No? Es muchas veces triste ver, por ejemplo, casos de hermanos recién convertidos, o jóvenes que están entrando al ministerio, que quieren hacer, y no se les da el espacio para que trabajen, no se les da la capacitación para que lo hagan. En cambio, más bien los frenan y los refrenan, y eso está muy mal, porque recordemos que nosotros como siervos, como personas, no somos eternas aquí en la tierra, en algún punto vamos a partir, y en el punto en el que nosotros partamos de acá no va a quedar nadie preparado, por decirlo de alguna manera, en el servicio si es que nosotros no nos dedicamos a guiar a esas personas. Si vemos a alguien con ese ánimo de servir, de aprender a hacer, animémosle, démosle las herramientas, démosles la guía para que esas personas puedan llevar un buen ministerio. Y por último, y dice ahí, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, ¿no? Entonces, aprendan también los nuestros, las personas cercanas a nosotros, del ejemplo que podamos dar a hacer las buenas obras y no se queden sin frutos, ¿no? Y bueno, estas son recomendaciones muy bonitas, interesantes, que démosles el ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿ok? Ellos van a aprender mejor viendo para que sepan cómo deben realizarlas. Y por último, todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que nos aman en la fe, ¿no? Saludos cordiales. Todos los que están conmigo te envían un saludo, cariño. ¿No? Entonces es un acto de hermandad y comunión muy grande. Y de esta manera pues cerramos el libro de Tito y las cartas pastorales. Todas estas tres cartas podríamos resumirlas en qué. Primer punto,
Ánimo para un siervo joven, ¿ok? Ánimo para un siervo nuevo. También ánimo para que este siervo desarrolle su ministerio. Ánimo para que este siervo tenga cuidado con los falsos maestros o aquellas personas que pueden perjudicar la salud espiritual de una iglesia. Ánimo para que estos maestros puedan guiar al nuevo liderazgo, el cual les va a ayudar a llevar adelante la iglesia local. Ánimo para estos maestros que se puedan seguir preparando en la doctrina para no dejarlos a un lado. Ánimo a estos jóvenes maestros para poder poner ejemplo y que su juventud no sea un estorbo, pues, para poder llevar adelante el ministerio. Y por último, ánimo para estos jóvenes maestros que a pesar de que Pablo no esté cerca, ellos puedan seguir creciendo en la fe. Eso como un resumen de lo que es cartas pastorales. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo a cada uno de los presentes. Yo creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de llevar alguna u otra materia. Espero que sea de forma presencial, ya con los que puedas aquí cerca y con los que si no se puede, también estamos dispuestos y muy contentos de poder hacerlo también de forma virtual y de alguna manera ayudar a poder entender o tener una perspectiva también de lo que es la palabra del Señor. Entonces, sin nada más que decir, ánimos a todos, prepárense para los exámenes que puedan tener y nos vemos en otra próxima ocasión. Muchísimas bendiciones.